A ver, el día de hoy vamos a hacer una revisión rápida de lo que fue el examen, primera evaluación o examen parcial. Las calificaciones, lo más probable es que estén en el sistema el día miércoles. Lo más probable, vamos a tratar. ¿Ya? Fíjense, en el examen se puso un ciclo con recalentamiento con la idea de ver pues la forma en que ustedes ya pueden desenvolverse en la resolución de este tipo de problemas, solo con recalentamiento. Inclusive se trataba de un ciclo ideal, ¿ya? En el cual pues había que hacer algunas interpolaciones, pero lo más importante era que la primera expansión, si ustedes usaban la hojita que yo les di, que generalmente se le da la hojita esta del diagrama de Mollier y el TS, y no la usan, ¿no? Entonces, si yo cojo el diagrama TS y grafico los puntos, entonces me doy cuenta que el punto 2 no cae en mezcla húmeda. Entonces ahí hubo algunos de ustedes que emplearon demasiado tiempo buscando la calidad de ese punto, cuando era supercalentado. ¿Ya? Entonces, para eso se le da la hojita. Y se le dio la hojita también para que en el diagrama de Mollier resuelvan el problema 2, una de las opciones del problema 2. Pero pocos lo han utilizado, especialmente en este primer problema. En este primer problema la única novedad que había es la pregunta que decía cuánta energía disponible se está rechazando. Entonces, con los datos que se les dio y haciendo el diagrama TS, este es el problema 1. Entonces, si ustedes se daban cuenta, para esta presión de un PSI-A en el escape de la turbina, tienen una temperatura de saturación vamos a ver. Fíjense. Y entonces le daban un dato que decía la temperatura del medio circundante, que es hacia donde se está rechazando calor. Entonces, entre lo que entraba y lo que salía, la entropía estaba creciendo en ese valor y este es el T0. Entonces, había que determinar esta área. Esto de aquí era la energía
la energía no disponible. Que esté cero igual a ese delta S, ¿no? Entonces, de ahí en lo demás, había que determinar la entalpía aquí, acá, en esos 4 puntos, y en el B5. Y luego sacar los términos energéticos de calor, trabajo, determinar el rendimiento térmico, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había ninguna novedad. La única novedad es esta de aquí. Esta. Que si usaban el diagrama, se daban cuenta que este punto estaba aquí, no estaba acá, ¿no? Entonces, si lo considera que cae en la mezcla húmeda, lógicamente el grado de dificultad del problema y el tiempo en resolverlo aumenta, ¿no? Entonces, para eso se le da la hojita, el diagrama. Se lee el diagrama, pero hay algunos estudiantes siempre que no lo quieren utilizar, no lo saben utilizar, qué sé yo. No. Y entonces, el segundo problema se refería a un problema de estrangulamiento adiabático, ¿no es cierto? Dice, el vapor que va fluyendo por una tubería está a una presión de 150 psi-A, la salida del calorímetro está a 14.3, ¿no? Y una temperatura. Entonces, acuérdense que tiene este es el problema 2. Tenía una tubería, por aquí está un calorímetro que está debidamente aislado. Está abierto acá a la atmósfera. Tiene que estar aislado hasta antes de salir aquí al ambiente para que el proceso sea adiabático. Entonces esto está aislado. Entonces aquí hay unos agujeros por donde se coge la muestra de vapor, que hay una válvula que se la controla desde acá afuera, por aquí va el vapor, aquí está el manómetro, en el punto donde queremos hacer la medición, P1, en este caso era 150 psi-A, ¿ya? Entonces, aquí sale y esto tiene un termómetro para leer la temperatura 2. En este caso, aquí la presión P sub 0, que era igual a la P sub 2, era 14.330 psi-A. ¿Ya? Y la temperatura acá era de 260 grados F. Esto se pide determinar la calidad de este vapor, ¿va? Entonces aquí previamente se les puso para poder... acuérdense que con estos exámenes estamos midiendo otros resultados, no solamente la aplicación termodinámica para resolver el problema, sino que queremos saber su capacidad para poder analizar un sistema termodinámico. Por eso se les preguntó en la primera pregunta, realizar el correspondiente análisis termodinámico, es decir, identificar el tipo de sistema. Es decir, este sistema es de flujo estacionario o estable. Ya sabemos lo que quiere decir flujo estacionario o estable, ¿cierto? El contenido de masa y de energía no varía, o sea que lo que entra igual a lo que sale, y los puntos de estado en cada lugar de la masa permanecen constantes, ¿ya? Decíamos que es como que le tomamos una fotografía al sistema y así se mantiene durante el proceso, ¿ya? Entonces ahí lo consideramos así. No es que en la realidad los sistemas funcionan así, pero para el análisis asumo una condición, que es la condición de diseño, la mejor condición de operación, ¿ya? Después dice, identifica el sistema, su ecuación completa de la energía.
O sea, para ver si es que están en condiciones de acordarse de escribir esto. Después dice, condiciones del proceso. Entonces, allá. Primerito, no hay trabajo. Entre la entrada que es aquí y la salida que es acá. ¿Ya? No hay trabajo. Es adiabático. Asumo que es adiabático, está debidamente aislado. Cuando recién abro la llave, empieza a circular vapor, esto está frío, se comienzan a calentar las paredes del calorímetro y comienza inclusive a caer condensado por aquí. Después deja de caer condensado y se ve que sale vapor húmedo, hasta que empieza a salir, llega vapor saturado y deja de verse que sale vapor porque se supercalienta. En ese momento, nosotros tenemos que chequear esta temperatura que está bajando hasta que llega a un valor. Cuando ya no se ve salir vapor por aquí y la temperatura se queda en ese punto, entonces ahí hacemos la lectura. ¿Ya? Y con esa lectura, pues, vamos a los diagramas y resolvemos el problema. ¿Ya? Entonces, las condiciones. Flujo estacionario o estable, no hay acumulamiento de masa ni pérdida de la cantidad de masa, entonces debe estar entrando y saliendo más o menos a la misma velocidad. ¿Ya? Puedo considerar, como es una sustancia liviana, que la diferencia de trabajo gravitacional entre la entrada y la salida es despreciable también, es casi cero. Entonces, ahí tengo las condiciones. Y otra condición importante es que la presión al final, o sea, esta presión de acá, es menor, ¿ya?, que la presión inicial. O sea, es importante indicar que hay una caída de presión. Sin trabajo, sin calor. ¿Ya? Entonces, como va de presión mayor a presión menor, es un estrangulamiento. ¿Ya? No hay transmisión de calor, es adiabático. Y con esas otras condiciones del proceso, llegamos, dice aquí, la ecuación particular de este sistema. La ecuación particular de este sistema dice que delta H es igual a 0. ¿Ya? Dice, asimismo, explicar lo que significa la ecuación que se obtiene con relación a la reversibilidad del proceso. Entonces, tengo esa ecuación y digo, no es, pero, si quiere le pone, no es isentalpia. ¿Por qué? Porque no es reversible. Y podemos seguir preguntando, ¿y por qué no es reversible? Porque va de presión mayor a presión menor, sin transmitir calor, sin hacer trabajo. Es decir, yo puedo llevar el sistema de esta condición de aquí a la de acá, pero tengo que hacerle trabajo, o tengo que añadirle calor, o las dos cosas. Si eso no hubo de aquí a acá, el proceso fue irreversible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queríamos que diga ahí, ¿no?, en esa. Y el resto, pues ya resolver el problema, decía, usando determinar la calidad, usando las tablas de supercalentado. Entonces, con las tablas de supercalentado, primero usted podía graficar en el TS. Vamos a ver si entra aquí. Esta es la presión que tiene allá en la tubería, esta es la presión donde se estrangula. Entonces, por aquí yo determino que esta es la presión de 14.30 PSIA, esta es la temperatura de 260 grados F, o sea que este es el punto 2, y yo sé que por aquí pasa una línea de entalpía constante que va así. Entonces, aquí debe cortar a la presión 1, que es 150 PSIA. Entonces, este es el caso típico de un problema que mediante la condición final determinamos las iniciales. ¿Ya? Fíjense, yo determino que este vapor se supercalentó, ¿ya?, aquí es saturado. Acuérdense que aquí hay unos grados de supercalentamiento, estos de aquí que son delta T sub SH. ¿Ya? Por aquí pasa la línea de entalpía constante
pero entre 1 y 2 no es isentálpico. ¿Ya? Yo sé que es un proceso en el cual la entalpía final es igual a la entalpía inicial. Nada más. ¿Ya? No es isentálpico. Entonces, con esta condición de aquí, me vengo acá y puedo determinar por aquí la línea que pasa de X1, que es la calidad 1. Entonces, la tabla de supercalentado, o sea, con la tabla 3, tenía con la presión, con P sub 2 igual, ahí había que hacer una interpolación, ¿no? 1430 PSI y la temperatura de 260 grados F, aquí obtenía H2. Entonces pues decía que H2 es igual a H1 y H1 es igual a HF más X1 HFG, pero a la presión 1. Vamos. Esa es la B. La C dice, empleando las tablas de vapor saturado y el calor específico del vapor. Es la A. La B, perdón. La C. La tabla cuando dice de saturado, quiere decir que busco este HG. A ese HG le sumo este calor que tengo que añadir a presión constante. Este calor que tengo que añadir a presión constante es precisamente el CP, que es 0.48, por la temperatura, que son los grados de supercalentamiento. Entonces busco aquí a 14.30 la temperatura de saturación y resto de los 260. ¿Ya? Ahí la temperatura de saturación daba, haciendo las interpolaciones, 210.61. ¿Ah? Es decir, eso lo restaba de esto, lo multiplicaba por 0.48 y lo sumaba a esto y le daba la entalpía en 2. Y luego esa entalpía en 2 le igualaba a la 1 igual que esto de acá. ¿Ya? Todas tienen 97.6 y algo aquí, un decimal más por ciento de calidad. O sea, es casi vapor seco, ¿no? Y la última pregunta decía, utilizando el diagrama de Molière. Esta redacción que está aquí ya está revisada no sé cuántas veces para ver si dice, hágase un esquema para mostrar la respuesta. Dice, usando el diagrama de Molière, se le dio el diagrama de Molière. ¿Sabes? En el diagrama de Molière, pues tiene que usar el diagrama de Molière, que es un diagrama HS, tiene la línea, ¿ya? Tiene aquí la presión, esta es 150, esta de acá es 1430. Entonces, con la temperatura de 260, ubicaba el punto 2. Esta es la entalpía, entonces usted tenía que venirse. Este es el 1, así. Ya. Y entonces, por aquí pasa una línea de calidad. Entonces, eso tenía que ser en el diagrama de Molière y luego que pongo un croquis acá en el examen para ver, pues, cómo lo habían hecho. O sea, una cosa más o menos así, ¿ves? Entonces, y lógicamente tenían que usar el diagrama HS, perdón, aquí, ¿ves? Eso lo quise. Aquí, acá. Y eso quería trasladarlo acá a la hoja del examen. O sea, que explique gráficamente cómo obtuvo la calidad usando el diagrama de Molière. Esa era la.
¿Alguna pregunta? Yo les decía, les vamos a poner un examen para que lo hagan, pero... Tercer problema, el tercer problema, fíjese, decía un ciclo de turbina a vapor, produce una potencia neta. Neto quiere decir lo que sale menos lo que entra como trabajo. Y potencia es ese trabajo multiplicado por el flujo de masa. Entonces le hago una potencia neta de 10 megawatts. Dice la unidad turbogeneradora. Aquí yo les dibujé una unidad turbogeneradora cuando veíamos el consumo específico de vapor, ¿se acuerdan? Le puse motogenerador y turbogenerador. Entonces dice, tiene una eficiencia mecánica del 100%. La eficiencia está en el acople que tiene. Si tiene un acople neumático, hidráulico o magnético, entonces cuando esto está dando vueltas, la turbina no alcanza a transferir por el eje toda la energía al generador, ¿ya? Pero si es un acople directo, entonces toda la energía del eje se transfiere al generador. Entonces, ese era el caso. Porque dice 100%, quiere decir que toda la energía del eje de la turbina, mecánica dice, no es de termodinámica, toda la energía en el eje de la turbina se transfiere al generador, ¿no? Dice, pero decía aquí, mientras el vapor se expansiona reversible y adiabáticamente a través de la turbina, era para decirle que la expansión en la turbina era isentrópica. ¿No? Entonces hay algunos que no supieron graficarlo en el diagrama, y entonces, fíjense, en el diagrama lo ponían, ahí estaba, ahí está la expansión, ¿ves? Claro. Y luego aquí era un poco jugando con las potencias, ¿no? Dice, trabajo de la bomba en BTU por libra, tenía que sacar la entalpía en el 1, la entalpía en 2, restarla. Potencia producida en la turbina, entonces tiene que sacar cuánto trabajo está consumiendo la bomba. Entonces la potencia neta, aquí le pide que es 10 megawatts. O sea, 10 a la 6 de watts. Dice, el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba por el flujo de masa, de vapor. ¿Ya? Entonces, con ese flujo de masa usted tenía que sacar el trabajo de la bomba. ¿Ya? O sea, determinamos ahí mejor dicho, con el trabajo de la bomba en BTU por libra. Usted lo saca del diagrama. Estos dos en BTU por libra, le resto, y entonces esto lo divido para acá, y esto tengo que convertirlo pues a BTU por hora. Ahí yo le puse en el problema la conversión. Un BTU por hora es igual a 0.293 watts, ¿no? Y entonces saca la masa, el flujo másico, y ese flujo másico aquí de vapor le va a servir para hacer el balance en la caldera. ¿Se acuerda que decía que la caldera tiene un rendimiento de transferencia de calor de 90%? Quiere decir que del calor que se está produciendo en el horno, el 90% se está transfiriendo al agua, ¿no? Y entonces, si usted multiplica la masa de combustible por la potencia calorífica y por 90%, ¿no? Eso debe ser igual al calor añadido multiplicado por esta masa de vapor, que ya acá ya la sacó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Despejar esto, porque eso es lo que le está preguntando. ¿Cuánto combustible se está consumiendo? Dice. Sí. ¿Ah? ¿Alguien tiene problemas para determinar eso? No es que hay que sabérselas todas, pero a veces hay problemas para determinar ciertas cosas. Si alguien tiene problemas, pero eso yo les puedo enseñar después con más detalle esto, pero es un problema simplemente de flujo de masa. ¿Ya? Cuando le hablan de potencia, ¿no?
le están hablando de estos flujos de masa, ¿no? Y tiene que tener un sistema pues compatible de unidades, ¿no? Aquí tengo que convertir esto a BTU por hora, ¿ya? Y ahí van saliendo todas las preguntas. O sea, yo les había dicho también que es importante poder sacar las propiedades. Esa es la parte donde se nos va mucho tiempo. Entonces, por eso tenían que cogerle el golpe al diagrama con la tabla. Esta presión usted la conoce. Si yo saco la entropía de acá, saco la entalpía, por eso que uno saca la entalpía y la entropía. La entalpía porque tengo que sacar trabajos. Y la entropía porque con la entropía es la que me permite ubicarme en supercalentado o en mezcla húmeda. Entonces, si yo tengo esta entropía como un valor, comparo con esta que está acá. Entonces, si esta es mayor que esta, está supercalentado. Entonces no tengo que interpolar. Tenía que igualar nomás y hacer la regla de 3 y despejaba y ya está. Entonces, especialmente en el tercer problema, yo pienso que ahí es importante poder manejar, cuando se habla de potencia, manejar los flujos. En este caso, había que determinar el flujo de vapor, y con el flujo de vapor, yo tenía que determinar, porque me preguntan, es una pregunta mandatoria, ¿no? En una central, ¿no? Para generar todo eso, ¿cuánto tiene que consumir? ¿Cuánto combustible? Entonces te dice, ¿cuál es la potencia calorífica? Ah, tanto. ¿Cuál es la eficiencia de la transmisión de calor? ¿Qué es más o menos como la performance de la caldera? ¿Ya? Son valores altos. ¿Ya? Esto quiere decir, si le dicen que es 90%, quiere decir que el 10% se va en calentar los fierros de la caldera, parte se va con los gases de la combustión, parte se va por las paredes de la caldera al medio circundante. ¿Ya? Pero más de eso no debe ser. Este 90% ya es un valor un poco bajo en los rendimientos de caldera. Acuérdense que los rendimientos de caldera deben estar por 95% para arriba, ¿no? Entonces, eso es de alto rendimiento. Y mide ahí es una eficiencia de la transmisión de calor. ¿Cuánto de este calor que se está disipando en el horno se transfiere directamente al agua que está circulando por la caldera, ¿no? Que en este ciclo, ¿ya? Nosotros, primero, que está creciendo la entropía. Entonces, cuando crece la entropía, de ley, la capacidad para hacer trabajo disminuye. Ahora, puede disminuir porque usted está haciendo un proceso como este, y además, acuérdese que nosotros estamos idealizando esto, como que no hay pérdidas de aquí para acá. Pero en realidad en el recalentador sí hay pérdidas. Entonces, esto de aquí, que sería la producción de entropía, que no le puse la P precisamente para no confundirle, ¿ya? Eso se debe principalmente al crecimiento de la entropía debido a la irreversibilidad del proceso real. Pero en este caso, hay primero, a lo que usted hace el recalentamiento, crece la entropía, disminuye la capacidad para hacer trabajo, ¿ya? Entonces, si yo le incluyo aquí, además, le incluyo, por ejemplo, así, supóngase, esta es la expansión real. Y después le digo que acá hay, ¿ya? Entonces yo tendría un crecimiento total hasta aquí. Y entonces, ¿cuál es el crecimiento efectivo debido a la irreversibilidad? Tendría que sacar todo este valor de aquí y restarle este valor de acá. Entonces, la respuesta sería, está incrementándose debido a la irreversibilidad del proceso real esa cantidad. No sé si está. Pero cada vez, acuérdense, es cuestión de ver el diagrama. Cada vez que esto se desplaza para acá, aumenta. Y esta energía tiene que salir de algún lado. Esto que está aquí tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? De la capacidad que tiene el sistema para hacer trabajo. Primera ley. Vimos un caso antes del examen, de una combinación, ¿se acuerda? De precalentadores abiertos y cerrados. Acuérdense que la regeneración va a ser el punto de partida para el próximo examen.
Sigue siendo importante los diagramas y la tabla. Algunos todavía esperan el día del examen para abrir la tabla. Están fregados. Tienen que acostumbrarse las instrucciones. Mientras yo le entrego las hojas, les voy diciendo por lo menos 10 veces que le pongan nombre a las hojas en la esquina a la derecha. ¿Ah? Y la estadística no falla, ¿no? O sea, se le pone una instrucción y dice, lea 2 veces, por lo menos. Entonces a veces se acercan a preguntar, no han leído, hay que leer todo el problema, no es que si usted lee una parte nomás y no lee el resto. Entonces, no queda claro, ¿no? Bueno, nos toca seguir con el ciclo regenerativo con recalentamiento. Fíjense, esas dos operaciones, la regeneración y el recalentamiento, acuérdense que son intermedios. ¿Qué quiere decir? Siempre hay una expansión antes y una expansión después, ¿ya? O sea, no le ponemos ahí, pero tenemos que tener presente que estamos hablando de regeneración intermedia y recalentamiento intermedio. El recalentamiento es para evitar humedades altas en las etapas de baja presión en la turbina y la regeneración es para mejorar los rendimientos térmicos, es decir, el de la máquina y el del ciclo, ¿ya? La regeneración. Siempre los procesos regenerativos mejoran los rendimientos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el diagrama de energía primero. Este es el recalentador. Aquí hay una expansión de 1 a 2.
parece que algo está mal aquí. Ahí está. Mire, aquí no estoy incluyendo las pérdidas. ¿Ah? ¿Cuáles serían las pérdidas? La primera, las pérdidas termodinámicas. Aquí debe estar 2'. Por acá debe estar 4', 5'. Y este sería M1', M2', y este sería 1 menos sumatorio de los M'. ¿No? Acuérdense que las extracciones o sangrados están en función de las entalpías. Si cambian las entalpías, cambian las extracciones. Las ecuaciones son exactamente las mismas, cambian en las entalpías. Y solo estas pérdidas. Ahora, hay las otras pérdidas friccionales. Entonces aquí tendría que indicar la caída de presión en la tubería principal. O sea, ya no entra en la condición 1, sino en una condición de menor presión. Puede ser que la tubería esté bien aislada, entonces entra con la misma entalpía, pero a menos presión. ¿Ya? Y aquí también en el recalentador hay otra caída de presión. Entonces hay esas 3 pérdidas que no están incluidas ahí en el diagrama. Pero es fácil de considerarlas, ¿no? Aquí le dicen que en la tubería que está debidamente aislada, la caída de presión es de tanto, entonces te dice, aquí sí que la misma entalpía, pero a tal presión. Y en el recalentador saca el vapor a tal presión y temperatura y sale con otra presión. Tiene que salir con una presión menor, así que hay una caída de presión también en la... ¿Ya? Entonces, en este tipo de problemas, le había dicho, lo primero que hay que hacer es determinar el valor de las extracciones. Porque con las extracciones nosotros vamos a determinar los valores de los términos energéticos, como son calor y trabajo. Calor añadido, calor rechazado, trabajo en la turbina, trabajo de las bombas. ¿Ya? Entonces necesitamos los sangrados, ¿no? Para eso hay que hacer balance de energía en los precalentadores o calentadores del agua de alimentación. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Mire, por aquí, esta es la libra masa que tengo como referencia, que le decimos libra de vapor original. Con respecto a esa libra, sacamos todos los demás valores específicos. ¿Ya? De 1 a 2, se está expansionando 1 libra. Aquí hago la extracción M1, entonces en el recalentador debe haberse recalentado 1 menos M1. Eso es lo que se recalentó. Y por lo tanto, es lo que se expansiona de 3 a 4. Aquí. Tengo 1 menos M1. Aquí en 4 hago una extracción M2 para enviarla a este calentador. Los dos calentadores son abiertos. ¿Ya? Entonces, de 4 a 5 debe estarse expansionando 1 menos M1 menos M2. De tal manera que al condensador entra 1 menos M1 menos M2. ¿Ya? Entonces, esta bomba de aquí, ¿no es cierto?, va a estar bombeando 1 menos M1 menos M2. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner aquí que esta bomba recibe 1 menos M1 menos M2, que eso es lo que entró al condensador, entra a la bomba, viene por acá 1 menos M1 menos M2, se suma con M2, entonces aquí del calentador está saliendo 1 menos M1, comprime la bomba 2, comprime 1 menos M1 hasta B7, y en B7 se mezcla con M1 de tal manera que por aquí sale 1 libra masa, que es lo que está entrando al
a la caldera, ¿no? Por aquí ya tengo 1 libra masa. Y ahí está el sistema de flujo estacionario, ¿no? Ese es el balance de masa. Ya. Entonces, vamos al calentador 1. Calentador abierto número 1. Esta bomba comprime 1 menos M1 menos M2 y lo mete al calentador, y en el calentador se precalienta de B6 hasta 7. 7 es mayor en entalpía. Y se precalienta debido a esta masa M2, que en este caso se enfría y se condensa de 4 a 7. En 4 tiene más entalpía. Estos son BTUs por libras masa. Ese es el balance de energía en ese calentador. Esa es la ecuación de la energía en ese calentador. Segundo calentador, abierto también. En el segundo calentador ya tenemos que la bomba comprime 1 menos M1 y se precalienta de B7 a 8. En 8 tiene más entalpía. Ponemos valores absolutos. Debido a la extracción M1, que se enfría y se condensa de 2 a 8. En 2 tiene más entalpía. Las mismas unidades. Entonces, aquí tengo dos incógnitas. Entonces, de aquí se obtiene M1 y M2. Fíjense que si tuviera las expansiones reales, las ecuaciones son exactamente las mismas, pero las entalpías ya no sería, por ejemplo, 2, sino 2 prima, ya no sería 4, sino 4 prima, ya no sería 5, aunque es 5, ese no entra ahí, pero sería 5 prima, ¿no? Exactamente las mismas ecuaciones. Entonces ya una vez que tengo las extracciones, entonces ya puedo escribir, por ejemplo, calor añadido. ¿Desde dónde añado calor? Desde B8 hasta 1. Desde B8 ahí estoy añadiendo calor. 1. Y luego estoy añadiendo calor desde aquí hasta acá. Entonces, calor añadido. ¿Cuánto es la masa? Acuérdense que aquí hay que preguntar primero cuánto o cuál es la masa. De B8 a 1 es 1 libra. Entonces, H1 menos HB8. Más, en el recalentador la masa es 1 menos M1, H3 menos H2. BTUs. Sigue siendo específico, ¿no? Porque acuérdense que el sangrado es libras por libras. Son libras de vapor por libras de vapor original. Las dos son H2O, H2O. ¿No? Entonces, el producto sigue siendo BTUs por libras más, o sea, valor específico. Calor rechazado en el condensador. ¿Cuál es la masa? 1 menos M1 menos M2 y se condensa de 5 a 6. H5 menos H6. BTUs por libras de masa o la unidad que sea. ¿Ya? Trabajo. En la turbina,
tenemos la expansión de 1 a 2, la expansión de 3 a 4 y la expansión de 4 a 5. O sea que esta es una turbina de 1, 2, 3 etapas. 3 etapas. Entonces hay la etapa de alta presión, la etapa de baja presión y la etapa de presión media. Vamos. La primera etapa se cumple con 1 libra, entonces tengo H1 menos H2, más la segunda etapa, que es el 3 a 4, ya tiene 1 menos M1 de masa, H3 menos H4, más la tercera etapa, que es 1 menos M1 menos M2, H4 menos H5 BTUs por libras de masa. ¿Eh? ¿Qué más? Trabajo de bomba. Tengo la bomba 1, la bomba 2, la bomba 3. La bomba 1 comprime 1 menos M1 menos M2 de 6 a B6. ¿Cierto? Ya. Más la segunda bomba comprime 1 menos M1 de 6 a B7. De 7 a B7, perdón. Más la última bomba ya comprime 1 libra, ¿no? De 8 a B8. Entonces, H, B8 menos H8. Entonces, el W neto será el de la turbina menos este de acá. ¿Está claro? Energía cargable a la máquina. Todo lo que hay que consumir para poner el fluido en condición de entrada a la máquina. Tengo que consumir calor añadido. Calor añadido es en la caldera y en el recalentador, o sea, este que está aquí. ¿Ah? ¿Y qué más consumimos? Trabajo de bomba. Sí. Fíjense que si yo grafico la presión en la caldera hasta acá y no hubiera el recalentamiento, yo tuviera que sale de la bomba aquí y tuviera que añadir calor desde acá hasta allá en la caldera. ¿Sí ven? Entonces, yo llegué al punto B8 a base de calor regenerativo. Este es el calor regenerativo. De aquí, acá, de aquí, acá. O sea, no es energía que cruce las fronteras del sistema, o sea, adicional, sino de la que tiene el sistema que se transfiere de un flujo hacia otro flujo, ¿no? En este caso, del sangrado hacia el agua de alimentación, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ahora sí puedo poner rendimiento térmico del ciclo, es W sobre QA, rendimiento térmico de la máquina, en este caso la turbina, es WT sobre energía cargada. Y ya está. Y yo digo, voy a hacer un precalentamiento, pero voy a consumir más. Eso no es regeneración. No es energía que cruce las fronteras del sistema. Es transferencia de una región hacia otra, dentro de la frontera del sistema. Eso es regeneración. Y la regeneración, lógicamente, produce un mejoramiento en los rendimientos. Entonces, el municipio seguramente haciendo eso, ¿no?, debe tener más rendimiento en el uso del dinero. Debe ser. Por eso que no necesita subir los impuestos, ¿no? Entonces, o sea, los predios, los impuestos prediales. Y entonces así hay algunas cosas que debemos ir teniendo presentes. Entonces aquí, fíjense,
yo le pongo este diagrama. ¿Qué le falta a este diagrama? Para hacer un diagrama aplicado a una planta, a una central real. ¿Cuál es? Sí, sin miedo, si nadie le va a hacer nada. Las caídas de presión. Hay que considerar la caída de presión en la teoría principal. Okay. Hay que considerar la caída de presión. ¿Por qué? Porque son unidades que tienen un flujo por unas tuberías de gran longitud. ¿No? ¿Y por qué se produce la caída de presión? Porque cada vez que fluye un fluido por un ducto, debido a la fricción del flujo con las paredes del ducto, se produce una caída de presión debido a esa fricción. Y eso hace que el proceso sea irreversible. ¿Por qué se hace irreversible? Porque esas pérdidas friccionales terminan finalmente, primero es consumo de trabajo, pero finalmente se disipan como calor al medio circundante. Entonces, se disipan como calor. Quiere decir que si fuera reversible, yo debería añadirle calor al flujo y entonces el flujo debería regresar. Pero no va a ser así, pues no. Yo cojo la tubería, está aquí, la caliento y no es que se me viene para acá el vapor. O sea, no puedo imaginarme la reversible. No. Entonces es irreversible. Acuérdese de eso. ¿No? Muy bien. Fíjese, dentro de las opciones de los ciclos, hay lo que se llama ciclos binarios o sea, los ciclos binarios dan como consecuencia una superposición de ciclos. Por eso es que cuando le dicen superposición de ciclos o ciclos binarios, es lo mismo. ¿En qué consiste? Consiste en una opción que se presenta cuando se quiere aumentar la capacidad de una central. Entonces, en una central ya existe una instalación antigua, ¿no es cierto? Ya está ahí funcionando y queremos aumentar su capacidad y entonces decimos, a ver, vamos a poner otra planta a vapor que me genere vapor a más altas presiones. Voy a poner una turbina a gas y el asunto es que son unidades de más presión y más temperatura que la que ya existe ahí. Entonces voy a tener un rechazo de energía en el escape de esas máquinas que es suficiente como para poder generar parte del vapor en la instalación vieja, en la ya existente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una central antigua, a vapor, tienen sus calderas ahí, y van a poner una a gas. ¿Por qué? Porque las centrales a gas tienen la ventaja de que usted puede hacerlas funcionar y llegar a la condición de operación en pocos minutos. 3 minutos, 4 ya máximo. A diferencia de una central a vapor que se demora algún tiempo para llegar a la condición estacionaria o estable. Ya los estudios de demanda de carga están más afinados, entonces ya se sabe a qué hora va a haber un aumento de carga, porque en tales fábricas prenden las máquinas, la Cemento Nacional va a prender sus hornos, entonces va a jalar un poco de energía, entonces antes prendían el horno y entonces a usted la televisión se le hacía, o la licuadora, eso cambiaba el sonido, ¿no? Porque le bajaban la energía, entonces le bajaba la frecuencia, la corriente. Entonces ahora con esas unidades las prenden y entonces a su vez esas unidades, esas turbinas a gas, ya vamos a ver más adelante el ciclo, cómo funcionan, ¿ya? Tienen un escape que se lo puede aprovechar para generar parte del vapor en esta instalación que ya existía ahí. ¿Ya? Entonces ahí viene un diseño de un intercambiador de calor para poderle pasar esa energía a ese vapor y entonces tiene usted una superposición de ciclos, un ciclo de mayor presión o temperatura cuyo escape está siendo usado para generar vapor en otro de menor presión. ¿Ya? Esa es la... Entonces vamos a ver un par de casos. ¿Ya?
Hay un ejemplo, ¿no? Que todavía está por ahí, dando vuelta. Hay unas centrales, son contadas, ¿no?, en el mundo, unas centrales que utilizan, en vez de vapor de H2O, utilizan mercurio, ¿no? El mercurio, lógicamente, es una sustancia mucho más cara que el agua, ¿verdad? Tiene a las mismas presiones o presiones menores de saturación, tiene temperaturas de saturación más altas que las del H2O. Entonces se aprovecha el calor que se rechaza en estas unidades a mercurio para utilizarlo en las unidades con H2O. Ya. El mercurio tiene pues la desventaja de que es muy tóxico, ¿no? Entonces tiene que tener un manejo muy apropiado. Ahí las plantas generalmente trabajan con vapor de mercurio saturado, ¿no? No se arriesgan a usar vapor de mercurio supercalentado, porque es un contaminante muy nocivo. Ese produce en los organismos un efecto acumulativo, ¿no? Usted ingiere de alguna forma gases de mercurio que se depositan en su organismo, ¿verdad?, y no lo elimina. Entonces, hay eso. Hay otros casos en donde se usa otra unidad a vapor mismo, a vapor de H2O, pero con condiciones de presión y temperatura mucho más altas, y entonces se tiene una cantidad suficiente de energía en el rechazo de la turbina, suficiente como para generar parte del vapor de la otra unidad, ¿ya? Entonces, sobre eso vamos a decir algo. A ver, ponga ahí en sus apuntes para que cuando tenga tiempo lo vuelva a leer. El uso de unidades de más alta presión permite modernizar las centrales o plantas ya existentes. Punto seguido. Para el efecto, coma, se instalan calderas y turbinas de alta presión cuyo escape puede ser utilizado en las unidades de menor presión antiguas o ya existentes. Punto seguido. Da lugar a una regeneración en toda la instalación. Punto seguido.
Esta utilización, del escape de alta presión en las unidades de menor presión se define como una operación de superponer una planta o central térmica. Punto seguido. Dichas instalaciones generalmente conllevan a consideraciones y estudios propios, o característicos, de cada caso. Punto. Mire, hay en los Estados Unidos y hay también en Sudáfrica, ese no me acuerdo el nombre, una central que tienen un poco a la mano las fuentes de mercurio, y entonces utilizan al mercurio como sustancia de trabajo en un ciclo de poder, ¿ya? Pero eso da lugar a la utilización de una superposición de ciclos por las condiciones de temperatura del mercurio, ¿ya? En los Estados Unidos, en New Jersey, ¿sí saben dónde está New Jersey? Por ahí, esa es una de las zonas donde es la generación más grande de energía que tienen los Estados Unidos. Ahí tienen las cataratas esas gigantescas, ¿no? Pero cuando se congelan, entonces tienen que usar otro tipo de generación, ¿no? Entonces, ahí tienen varios tipos de generación, hasta la eólica la utilizan, geotérmica, ¿no? Andan buscando energía, ¿no? Para mover los generadores, ¿verdad? Entonces, hay una central en esta localidad que se llama Kearney. Hay una central de Kearney que usan mercurio. Entonces, los datos que yo tengo aquí es de ese caso. Las presiones y temperaturas con las que trabaja la central de Kearney. Entonces, tiene la caldera de mercurio, genera el vapor, le envían a una turbina, se expansiona, tiene un trabajo 1, aquí está añadiendo un calor 1, ¿ya? Y tiene, aquí viene la cosa. Aquí necesito poner una bomba por aquí. ¿Sí ve? Entonces, tengo acá la instalación antigua o ya existente. Tengo la caldera. Entonces, con la caldera genero un poco de este vapor. Lo paso por aquí. Luego lo paso por un supercalentador, luego lo meto en la turbina, ahí tengo un condensador, aquí tengo una bomba,
Este es WP2. Esta es la caldera. Este es el supercalentador. Este es caldera. Igual es el tipo de instalación cuando estamos usando en una central a vapor, esta antigua, ya existente, ¿ya? Cuando tengo acá una turbina a gas, entonces ahí en el escape hay un intercambio de calor que hay que construir para transferir esa energía acá al vapor, ¿ya? Entonces lo que hacemos es que la caldera deja de consumir tanta energía, ¿no? O sea, consume menos. Y lo que hacemos es que utilizamos en forma regenerativa, porque yo le puedo poner a todo esto una frontera así, ¿ves? Encerrar todo esto en un solo sistema, entonces estoy transfiriendo energía de un flujo al otro, aquí. Aquí está el calor regenerativo. ¿Está? A ver, vamos a ver cómo queda el TS. En un TS podemos representar la línea de saturación de ambas sustancias, pero tiene que las escalas de T, temperatura, son las otras líneas de propiedades constantes, como son las de presión constante, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? A ver, vamos a ver si sale. Ese es para el H2O. Ese es para el mercurio. Voy a poner los valores. ¿Cómo funcionan? Ahí está el diagrama TS.
Fíjense, estos son valores más o menos con los que estaría funcionando ese ciclo. Fíjense lo que les decía del mercurio. Tiene estas presiones bien bajas, ¿ves? Y tiene las temperaturas. Esta escala de temperatura y de entropía es para los dos. Las líneas de presión no son las mismas, son diferentes escalas. Y lo mismo la de las entalpías y todas las demás propiedades de volúmenes específicos. Solo las coordenadas coinciden con las dos líneas de saturación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las entalpías son diferentes? ¿No? Entonces aquí hay un delta de temperatura que me permite solamente añadir una cierta cantidad de calor en la caldera, de E hasta A, y luego con ese intercambiador de calor yo puedo terminar de calentar hasta que se sature el líquido y evaporarlo, ¿verdad? Y entonces este vapor saturado aquí lo meto al supercalentador y ahí lo envío supercalentado al agua. Entonces sigue funcionando igual que cuando estaba solo. Yo le puedo borrar esto acá arriba, ¿no? Y ahí yo tendría que añadir energía desde G hasta D. Haciendo esto, esta superposición, solo voy a consumir en este ciclo de acá esta energía y esta de acá. Entonces, esta área que está aquí debajo, vea, esta que estoy marcando con el dedo, esa área de ahí tiene que ser la misma que esta área de aquí a acá, así, ¿ves? Porque es T delta S. No, ahí el diagrama no está, pues. No. Pero haciéndolo bien, superponiendo con las mismas escalas, la línea de saturación del mercurio con la del H2O, se puede corroborar eso. Porque la energía que estoy rechazando aquí, la estoy utilizando acá, para calentar y evaporar el H2O. Entonces, como ustedes ven, lo que les decía en la parte que les dicté, si yo considero todo esto como un solo sistema, hay regeneración. Entonces, esta planta, cuando esté funcionando con los ciclos superpuestos, ¿ya? Si yo mido lo que produce comparado con lo que está consumiendo, debe estar mejorando la producción. Debe estar produciendo más con el mismo consumo. O para producir lo mismo, consume menos. ¿Por qué? Porque hay regeneración. Entonces yo puedo obtener aquí el rendimiento térmico de este ciclo. Puedo determinar el rendimiento térmico de este ciclo de acá, separadamente, ¿ya? O puedo determinar el rendimiento térmico del ciclo binario, que es el resultado de la superposición. Superposición porque estoy usando esto que tiene el escape con mayor temperatura, me permite transferir energía del uno hacia el otro. Por eso la superposición, porque estoy usando el escape de las de mayor temperatura, mayor presión. Hay unidades, por ejemplo, aquí es el caso del mercurio, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer una unidad que las dos son de H2O. No, entonces tengo una unidad que trabaja con presiones mucho más altas, por lo tanto temperaturas de saturación mucho mayores, y puedo asimismo transferir el rechazo de energía del escape de la una hacia la generación de vapor de la otra, de menor presión. ¿Ya? Sino que este es un caso más interesante para analizarlo, pero es importante que tengan en cuenta que ahí yo puedo determinar, para el sistema total, puedo determinar 3 rendimientos térmicos. ¿Ya? El uno es el de este ciclo, el otro es del ciclo de acá, separadamente. Tengo un rendimiento del ciclo de mercurio y tengo un rendimiento del ciclo de H2O. Y tengo un rendimiento del ciclo binario, que es de todo. No. Entonces, vamos a analizarlo al ciclo binario. En el ciclo binario tenemos calor añadido. Es el calor añadido
Ah, y fíjese que la relación de masas, cómo funciona este es Hg, este es H2O. Es por cada libra de vapor están circulando 10 libras de mercurio, ¿no? O sea, hay más masa de mercurio. Entonces, el mercurio añade calor desde B3 hasta 1. Ahí estoy añadiendo calor. Acuérdense que la frontera es esta, ¿ves? Ver cuáles están cruzando la frontera. ¿Ya? Está cruzando la frontera está cruzando la frontera Calor añadido 2. Es de G a A. Más de C a D. Eso es lo que está cruzando la frontera a todo este sistema ya binario. Aquí hay una regeneración que está ocurriendo pero internamente en la frontera del sistema. Ya. Calor rechazado. El calor rechazado es el que rechaza el H2O. Y el H2O rechaza de E a F. BTUs. Si estos flujos son por hora, BTUs por hora o por minuto, ¿no? El trabajo de turbina. Tengo la turbina de mercurio por H1 menos H2 BTUs por libras de mercurio, que son libras masa mismo, más la masa de H2O de D a E. El trabajo de las bombas tengo el de mercurio de 3 a B3 más la de vapor, en este caso H2O, de F a G. Y entonces ahí ya puedo escribir el rendimiento térmico del ciclo binario, sería W Q añadido, este sería WT menos WP sobre valor añadido. ¿Ya? El rendimiento térmico de las turbinas sí tengo que determinarlo separadamente. ¿No? El de las turbinas. Porque las turbinas no las puedo considerar binarias, son dos máquinas separadas, ¿no? El ciclo sí. No. Entonces, mire, aquí lo importante es un poco entender cómo funcionan las cosas y luego cómo manejamos las ecuaciones de la energía y cómo manejamos los balances de energía. Eso es lo que es. No es que usted va a irse a la central de Kearney y a operar la central de Kearney y hacer nada parecido. No. Sino que estas son cosas que cuando nosotros las analizamos, nosotros vamos aprendiendo a hacer ciertas consideraciones, cosas que cuando tengamos que hacer el manejo de otros sistemas, estemos familiarizados con los análisis termodinámicos, con los balances de energía, ¿no es cierto?
y con estas otras operaciones, ¿no?, de regeneración. Acuérdense que la regeneración no es solo para los ciclos de poder. La regeneración, ¿no? Es como los rendimientos. Los rendimientos, cuando decimos producción sobre consumo, es aplicable a cualquier otra actividad, ¿no? Porque las funciones termodinámicas se las puede establecer análogamente para otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que estudia finanzas y ellos han logrado establecer con sus funciones en los sistemas financieros, han logrado establecer analogías de sus funciones con las funciones termodinámicas, como la entalpía, la entropía, la temperatura, la presión, ¿no? En física, los sistemas magnéticos también, ¿no? Se puede hacer una analogía de los sistemas magnéticos, los sistemas eléctricos con los sistemas fluídicos, ¿no? Por ejemplo, la corriente eléctrica, el trabajo eléctrico, el flujo eléctrico es una cantidad de masa por minuto. Se puede hacer la analogía con un sistema de fluido, ¿ya? Las diferencias de voltaje se pueden hacer análogos con las diferencias de temperaturas, o de presiones, perdón, ¿no? Entonces, por eso es importante el poder conocer bien y aplicar esto, que no solamente es para estos casos que estamos poniendo acá. No es que solamente esto es para la central de Kerrville. Es un ejemplo que nos permite, fíjense, hacer unas consideraciones, en este caso, de una central, que la considero como un solo sistema, ¿ya?, que debe estar mejorando. Si yo tuviera en esta planta, tuviera la central, o tuviera el ciclo de mercurio entregando trabajo y consumiendo esta energía, y tuviera más allá la planta a vapor consumiendo toda esta energía, vea, toda esta energía para generar eso. Entonces, si yo determino el rendimiento de esa central en esa circunstancia, o sea, por allá está el de mercurio, por acá está el de vapor, y los dos suben la energía a la misma línea, entonces sacamos el rendimiento, y entonces va a ver que si lo comparo ese rendimiento con el rendimiento aquí acoplado, con esta superposición, va a ver que así sale mejor rendimiento que cuando están separadas, dentro de la misma central. No. Porque estamos en definitiva aplicando en ese intercambiador de calor regeneración. Y siempre que se utilice regeneración en los sistemas, los rendimientos deben mejorar. Para eso se introduce la regeneración. ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver, espérense un ratito.